En las profundidades lóbregas del inframundo griego se encontraba el Tártaro, horrible lugar reservado a los personajes más atroces de la mitología. Allí mismo se hallaban las personas que sufrían los llamados castigos eternos, que, como su nombre lo indica, eran torturas ininterrumpidas. Ya les conté sobre el castigo de Tántalo y Dicción, que si no los vieron les dejo el link en la descripción. Hoy nos centraremos en Sísifo y Atlas. También existe el castigo de Prometeo, pero él se merece su propio video. Así pues, prepárate porque... ¡Esta noche cenarán en el Hades! En primer lugar, Atlas, también conocido como Atlante, era un gigante, hijo del titán Jápeto y la Oceánide Clímene. Esto lo hacía hermano de Menesio, Prometeo y Epimeteo, y nieto de Urano y Gea, es decir, pertenecía a los seres monstruosos e ingentes anteriores a los dioses olímpicos. En la rebelión de Zeus contra su padre Crono, Atlas participó en la guerra entre los gigantes y los olímpicos, y cuando estos ganaron, Atlas fue condenado por Zeus a sostener la bóveda celestial sobre sus hombros. Eso está pesado. Otra vez esa palabra. ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? ¿Hay problemas de gravedad en el futuro? Cabe aclarar que algunas versiones no colocan a Atlas en el inframundo, sino en el país de las Hespérides o también en los hiperbóreos. Incluso algunas versiones contaban cómo Perseo, con la cabeza de Medusa, lo había convertido en una enorme montaña. Sea como fuere, Atlas solo pudo soltar el peso del cielo una vez, cuando Heracles, durante sus 12 trabajos, le propuso que él sostendría el peso si Atlas le buscaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Cumplido el pedido, Atlas quiso que Heracles sea quien cargara por siempre con su castigo, pero mediante un engaño, el héroe logra escapar y Atlas volvió a cumplir su condena. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por su parte, Sísifo era hijo del rey Eolo y pertenecía al linaje de Deucalión, familia de la que te conté en el video de Frixo y Ele. Retomando, Sísifo era el mortal más astuto de su época y fue el fundador de Corinto. Algunas versiones incluso lo hacían el padre biológico de Odiseo, contando que en la noche de bodas entre Anticlea y Laertes, padres tradicionales de Odiseo, Sísifo en secreto se acostó primero con la mujer para vengarse de Autólico, padre de Anticlea, quien le había robado unas vacas. Por ello, era que Odiseo resultó el hombre más astuto de su época, al igual que su verdadero padre Sísifo. And that's the tea, honeybee. Cuenta el mito que, cuando Zeus había raptado a Egina, una de las tantas mujeres abusadas por el dios, pasó por Corinto y fue visto por Sísifo. Cuando el padre de Egina, el dios río Asopo, llegó a Corinto buscando a su hija, Sísifo le exclamó que le diría quién había raptado a su hija, siempre y cuando el dios hiciera brotar una hermosa fuente de agua en la ciudad. Al hacerlo, Sísifo le dijo que el culpable había sido Zeus. Yo no fui. Indignado, Zeus le envió a la muerte misma, Tánatos, pero Sísifo, mediante un dolos, encadenó a la divinidad y, por cierto tiempo, ninguna persona pudo morir. Zeus, viendo que el Cosmos y la Moira se iban al Joraca, intervino y aplicó un duro castigo a Sísifo, al cual lo envió al inframundo, donde debía eternamente empujar una enorme roca hasta lo alto de una pendiente. Al llegar a lo alto, la roca caía por su propio peso y Sísifo debía comenzar a empujarla nuevamente. La vida es cruel. ¿Por qué no habría de serlo la muerte también? Algunas versiones cuentan que, antes de morir, Sísifo le dijo a su esposa que no le rindiera honores fúnebres, hecho que causaba que las almas no pudiesen entrar efectivamente al inframundo. Entonces, al morir, el dios Hades no pudo obligar al alma de Sísifo a entrar, por lo que el dios, indignado, le otorgó el permiso de resucitar para que castigara a su esposa por tal afrenta y realizara los rituales fúnebres apropiados. Sin embargo, al revivir, Sísifo se dedicó a disfrutar una vida tranquila, hasta que murió de anciano. Al llegar nuevamente al inframundo, el dios Hades fue quien le aplicó el castigo eterno para que no pudiera engañarlo nuevamente y escapar de la muerte. You know what they say. Fool me once, strike one. But fool me twice, strike three. Algunas preguntas interesantes que surgen son: ¿los castigos eternos mostrarán los límites que separan a los mortales de los dioses? Si el castigo de Tántalo nos muestra que los dioses no necesitan alimento ni bebida, y si el Dicción nos habla sobre los excesos que puede alcanzar el ser humano, ¿será que el castigo de Atlas nos revela que incluso algunas divinidades no deben rebelarse ante el duro gobierno de Zeus? Por su lado, el castigo de Sísifo nos muestra el peso de lo que significa ser humano, es decir, el peso del trabajo, del cansancio, de la vejez, del morir. ¿Vos qué pensás? Y pones también esto: ¿cómo lograr ser famoso, feliz y millonario? Bueno, nos vamos.